Bienvenidos a un capítulo más del programa Conversando con, una iniciativa de Coparmex sobre el modelo de desarrollo inclusivo. El día de hoy tenemos una invitada muy especial, Paulina Amosorrutia. Muy bienvenida a este programa, Paulina. Pepe, muchas gracias. Gracias por permitirme hablar de uno de los temas que más me apasiona desde nuestra casa y desde el marco del modelo de desarrollo inclusivo que creo que está íntimamente ligado con la educación. Sí, para entrar al tema de la educación dentro del modelo de desarrollo inclusivo, me gustaría que nos platicaras un poco tu recorrido, cómo en tus estudios, tu desarrollo profesional, familiar, te lleva a meterte con ese entusiasmo al tema de la educación. Bueno, yo soy pedagoga justo de la UP de Guadalajara y siempre he entendido que la transformación se da desde la educación en cualquier ámbito. Y estuve mucho tiempo dando cátedra universitaria, pero luego las asociaciones civiles me encontraron y empezamos con una primera de formación de jóvenes. Pero cuando empieza el nuevo modelo educativo, pues descubrimos que tenemos que hacer algo un poco más guerrillero, porque la realidad es que nos pegaba a cada uno de los mexicanos un proceso que distaba mucho de las necesidades de los mexicanos, y entonces generamos una fundación que se llama Educación con Rumbo, en donde hemos generado capacitación para profesores, programas pedagógicos, pero yo creo que lo más importante que hemos hecho ha sido una incidencia jurídica, en donde por medio de amparos que han sido concedidos por juezas casi siempre valientes, hemos podido lograr que no se quite la capacidad a los maestros de evaluar a los alumnos, que no quitaran los grados escolares, que no hicieran la prueba piloto con escuelas exclusivamente públicas. Y lo último fue que forzamos literalmente a la SEP a que se pueda generar en el siguiente ciclo escolar la prueba PISA, que nos ha dado información durante 25 años de cómo está la educación en México. Entonces, pues hemos hecho un modelo en donde yo sí creo en la corresponsabilidad de todos los agentes de la educación, pero desgraciadamente en estos últimos años pues hemos tenido que hacer una incidencia más judicial y más de trabajo con los profesores, porque el diálogo se ha cerrado mucho, sobre todo con la Secretaría de Educación Pública. Sí, hay mucha información en lo que nos has dado. Me gustaría ir profundizando en cada uno de los temas y empecemos por la prueba PISA. ¿Qué es la prueba PISA? ¿En qué consiste? ¿Cómo funciona? ¿Qué información nos da? Primero quisiera contextualizar que no hay una educación de calidad sin un diagnóstico. Es decir, todos los que hemos estado en la escuela entendemos que sabemos que tanto aprendimos por medio de la medición. Y conforme a esto y a los estándares internacionales, la OCDE genera esta prueba que se aplica en todos los países de la OCDE para los alumnos que están en la edad de 15 años. Y lo interesante es que mide tres áreas: lógico-matemáticas, lectoescritura y ciencias, pero no es si sabes sumar o restar, sino cómo lo puedes aplicar en la vida diaria. Y esto es importantísimo porque al final la educación te abre un conocimiento del mundo. Es decir, no es que sepas leer, es que entiendas lo que está pasando. No es que sepas matemáticas, es que puedas tener un pensamiento abstracto. No es que entiendas de ciencia, es que sepas que hay normas que rigen al mundo físico, biológico. Y es por eso que la prueba PISA es muy importante. México ha participado durante los últimos 25 años, pero específicamente las pruebas diagnósticas en México. ¿Cómo estamos en la prueba PISA? ¿Cómo hemos estado en el transcurso de estos años en la medición de la prueba PISA? No quisiera echarle la culpa exclusivamente a la Cuarta Transformación porque sería injusto. La realidad es que nunca hemos tenido un papel elegante en el diagnóstico, pero desgraciadamente en la última aplicación sí bajamos notablemente en el peor nivel en los últimos 20 años. Es decir, 6, 7 de cada 10 niños en nuestro país son analfabetos prácticos, es decir, leen pero no entienden. Y esto es delicadísimo. Creo yo que fue una suma de factores, es decir, la pandemia nos tomó por sorpresa, no hubo una reacción rápida cuando... Pero la pandemia nos tomó por sorpresa a todo el mundo. Sí. Y aquí, digamos, la prueba PISA entiendo que nos mide a unos países comparados con otros. Sí, a lo que me refiero es, nos toma por sorpresa, pero no hay una reacción rápida. Es decir, las escuelas particulares medianamente pudieron entrar en Zoom,
los niños comprar computadoras, pero la realidad es que la educación pública quedó suspendida, no hubo. Había programas de televisión que distaban muchísimo de tener calidad educativa y entonces esto hizo que hubiera un enorme retroceso. La prueba mide, y es importante entenderlo, que sí se mide con todos los países de la OCDE, pero se tropicaliza, es decir, hay un examen piloto en donde se miden no los reactivos, sino que se entienda, que los niños puedan tener claro lo que se está preguntando. Entonces, sí es una prueba que nos arroja mucha información en una educación globalizada. Le quisiera regresar a lo que nos platicabas al inicio, de estos amparos, de cómo resolver los temas de educación a través de litigios. Si ¿Nos puedes explicar un poco el contexto? ¿Qué es lo que se trababa? ¿En qué consistieron esos amparos y cómo se resolvieron? Creo que tendríamos que entender en una democracia que lo primero y más importante es la Constitución, ¿no? Y creo que los amparos ha sido un recurso jurídico muy eficiente para defender actos de autoridad del gobierno en contra de la ciudadanía. Y para nosotros fue un proceso muy fácil, lo diría así, diría mi abogado, siéntate, pero, pero en la medida en la que todo juez entiende que el tercero de la Constitución habla de una educación laica, científica y gratuita, y cuando estas cosas no se dan, un juez le puede exigir al gobierno que aplique la ley. Y así es como lo hicimos. Debo confesar que nuestro primer amparo, estábamos mi marido y yo, que él es el abogado pro bono de la fundación, escuchando las noticias, y dijo el presidente: los niños regresan llueva o relampaguee, ¿no? Entonces me volteé a ver y dice: ¿así van a llegar sin una estrategia para que no se contagien, sin una estrategia educativa? Eso es contra la ley. Y le dije: pues ampárate. Y me dijo: va. Y hicimos ese amparo y siempre hay jueces valientes que entienden que en su poder está poder detener una política gubernamental. Y eso nos ayudó a que el gobierno hiciera un esfuerzo burdo al final, pero donde hubiese una estrategia para que hubiera menos contagios y que se trabajase en un regreso más adecuado. Y desde ahí empezamos a encontrar espacios en donde no se estaba cumpliendo la ley. Por ejemplo, cuando iban a hacer el nuevo modelo educativo y querían probar con, no me acuerdo cuántos números de escuelas eran, 200 aproximadamente, 180, pero vimos el documento y decía escuelas públicas y privadas, y ellos mismos tuvieron la desfachatez de tachar privadas y solo dejar públicas, y nos pareció tan ofensivo ver a los niños como conejillos de India para probar un modelo educativo. Pedagógicamente siempre se hace una revisión de un programa con un grupo pequeño, pero esto es todo un nuevo modelo educativo. O sea, realmente le vas a cambiar todas las materias para probar si están bien. Son niños, es su educación y son de escuelas públicas. Entonces, cuando haces un amparo eficiente, compacto, que sensibilice al juez, se hacen contrapesos tan importantes. Por eso hoy, y hago este contexto, es tan grave la reforma del Poder Judicial, porque hace que se puedan tener estos contrapesos. Ya hemos pensado que si no para eso están los organismos internacionales y nada nos para, pero la realidad es que estos contrapesos en donde la autonomía de los poderes dan prioridad a las leyes y a la Constitución hace que podamos defender al futuro de nuestro país, que son los niños. O sea, les preocupa la reforma al Poder Judicial por lo que significa estos amparos, Por en materia supuesto. educativa. Qué Nos interesante. preocupa que cualquier persona no pueda defenderse de un acto de autoridad que va en contra de la ley. Nos preocupa que no haya autonomía entre los poderes, y nos preocupa que no se tome la Constitución como el órgano que rige la vida de nuestro país. En este proceso de amparos y litigios, en donde se topan con pared, ¿alguno que no hayan podido cambiar? No nos metimos en el de los libros de texto, fue una estrategia que decidimos en casa, porque O sea, ¿te refieres a cuando se publican los nuevos libros de texto? No antes de antes de publicarse, publicar. mm,
sabíamos que no se había generado el Consejo Nacional de Participación Escolar, que tenía que revisar los libros y que venían mal. La verdad es que ya teníamos acceso a ellos. Y entonces se podía hacer un amparo para que los libros no se repartieran. Pero dijimos, no podemos dejar a los niños sin libros. Es decir, no puedes pensar como un niño de ciudad. Tienes que pensar en un niño de la sierra que el único recurso va a ser el libro. Y nosotros hemos llevado los amparos hasta las últimas consecuencias. El último amparo pedimos al juez que diera vista al Ministerio Público, que conlleva una carga penal. Entonces, no íbamos a llevar hasta las últimas consecuencias a que un niño no se quedara sin libro. Y ahí creo que fue una decisión prudente de nuestra parte, porque además nos íbamos a echar a la opinión pública dejando a todos los niños sin libros. Claro. Porque la gente no se mete a profundidad en estos temas. Es decir, una cosa es lo que se habla con los jueces y otra cosa es la narrativa de comunicación que se genera, que se ha politizado tanto y es tan duro ver cómo parece que fuera una discusión entre conservadores y liberales. Los libros tienen que ser laicos, no están ligados a ideologías, tienen que ser científicos, pero la narrativa se ha politizado mucho y por eso ahí específicamente decidimos no meter las manos. Otras asociaciones lo hicieron, pero nosotros no. Sí, ahí te escuché decir que los libros de texto era solo una herramienta, ¿no? Que no era la educación, no era el sistema educativo. Pero entonces, ¿qué hicieron para contrarrestar que estaban esos libros de texto repartidos, ¿no? Con todas las limitaciones que tenían? Debo confesar que ahí platicamos con una enorme mujer dentro de nuestra fundación, que es Patti Ganem, que además es vicepresidenta de la Comisión de Educación de Coparmex. Para mí es una madre putativa porque me ha enseñado muchísimo. Y le dije, creo que hoy la batalla ya no es legal. ¿Por quién tenemos que ver? Y ella, que es una capacitadora de maestros por décadas, me dijo, los maestros están solos. Y entonces nos dedicamos a pedir prestado para hacer unos manuales que nos permitieran, con todo el dolor de mi corazón, que los maestros pudieran utilizar los nuevos libros y entender cómo dar los aprendizajes mínimos esperados conforme a PISA y Planea en lectoescritura y lógico-matemáticas, para que supieran cómo lo daban antes, cómo lo podían dar con este nuevo libro y si en el libro no venía el material para el aprendizaje mínimo, que viniera esa información. Nos costó sudor y lágrimas porque la verdad es que en un mes juntamos un ejército de pedagogos que lo hicieron por amor al arte, ya luego les pagamos. Y luego convencer a los gobiernos que lo único que queríamos era capacitarlos. Y era chistoso porque nos decían, sí, pero ¿qué quieres? Pues capacitarlos. Sí, pero ¿qué ganas tú? ¿Ayudar a México? Al final la gente no entiende cuando tu interés exclusivo es que los niños se eduquen, pero ahí cambiamos la estrategia. Luego volvimos a lo jurídico, pero específicamente en los libros de texto Y sabía. ahí, digamos, ¿cuál fue el resultado de acompañar a los maestros, de capacitarlos? Pudimos entrar en 2 estados a capacitar a profesores y que así se bajara, tanto Jalisco como Guanajuato, lo cual nos dio mucha esperanza. Pero luego era difícil entrar con estados de Morena y nosotros les decíamos, bueno, les damos los materiales y quítenles todos los logos, pero utilícenlos. Y a mí me pesó mucho esta lucha política, pero ahora que estamos viendo la estrategia para el siguiente año y que pedí números, no de la plataforma de Coparmex, solo la nuestra, había 18,000 descargas de profesores. Y son materiales tan técnicos que dices, no son 18,000 descargas, son 18,000 maestros que por lo menos tienen 50, 40 alumnos a su cargo, o pudo haber sido un supervisor. Entonces, ahí es cuando ves que tu semillita avanzó Funcionó. y fue muy esperanzador. Uno nunca sabe. En sociedad civil organizada, tú avientas la semilla y nunca sabes a dónde cae. Ahora, hablando sobre educación, ¿cuál es el diagnóstico que hacen de la calidad de la educación en México hoy? Yo creo que está en su peor crisis, por varias cosas. Uno, porque la crisis pospandemia nunca fue diagnosticada. Yo realmente creo que se tiene que hacer un alto y hacer una regularización. Es decir, imagínate un niño que empezó su primaria, primero, segundo, mitad de tercero, regresa en cuarto, nadie lo regulariza, no entiende las matemáticas, no lee bien. Hoy lo tenemos en sexto. O sea, es muy claro.
o hacemos una estrategia de dejar al lado las materias y empezar a regularizar, o vamos a tener un gap de ignorancia. Luego, además, meten el nuevo modelo educativo con libros que reducen los aprendizajes estandarizados internacionalmente, lectoescritura y lógico-matemáticas, y lo ideologizan muchísimo. Y no es que queramos parecernos a otros países, es que, y creo que desde Coparmex se entiende, para que una persona tenga una vida digna tiene que tener un empleo de calidad. Y eso está estandarizado internacionalmente los conocimientos. No le das esas herramientas, va a tener que vivir siempre de subsidios. Entonces, lo que hoy tenemos es una generación que no va a poder tener una educación de calidad porque tiene un hueco en la educación tan grande que o se regulariza para el próximo ciclo escolar o todos los grados van a ir cayendo como en dominó. Digamos, ¿qué rezago tenemos en la calidad de la educación? Pues tenemos un déficit de entre 3 o 4 años de ciclo escolar. Tenemos el peor nivel en estos 3 ramos en los últimos 20 años y tenemos a 7 cada 10 niños, como decía, con un analfabetismo práctico. Pero las mediciones son muy pocas, insisto. Tenemos una última medición medianamente hecha de PISA porque se hizo en la pandemia y entonces fue muy acotada. No tenemos... hablamos con gente de Mejoredu y tienen diagnósticos que no les permiten sacarlos. Entonces estamos a ciegas hablando de la educación. ¿Hay algo de eso que nos puedas compartir, que nos diga cómo está la educación en México? Simplemente ellos ven, o sea, sacan resultados, los ven graves y el gobierno les dice te vas para atrás, esto no lo vas a sacar. Por eso hemos luchado tanto con PISA, por eso es que ha sido un proceso tan opaco, porque va a ser el diagnóstico real de la cuarta transformación en temas educativos. Okay. Ahora, digamos, han trabajado ustedes con los maestros en este proceso de capacitarlos. ¿Cuál es su diagnóstico de cómo están hoy los maestros? Yo creo que después, y voy a hablar específicamente de la pandemia, después de los médicos, los maestros fueron los héroes de la pandemia. Nos tocaron a cada puerta. Imagínate que regresas con niños con ataques de ansiedad, con depresión, con hacinamiento, con una violencia excesiva por haber estado tanto tiempo en hogares que tuvieron situaciones complejas. Entonces los maestros no tenían esa capacitación. ¿Qué maestro sabe llevar esos problemas? Luego les llegan con un nuevo libro en donde solo la capacitación son los cuadernillos de los viernes de consejo técnico, están solos. Entonces, cuando les llegas con un manual que dices, así lo dabas en el modelo pasado, ahora lo puedes dar así, pues lo agradecen infinitamente porque ¿qué maestro tiene el tiempo ahora de generar nuevos materiales didácticos? Es decir, el problema no es el maestro siempre sale adelante, el maestro cerrando su puerta, pues hace lo que puede con lo que tiene, pero se le está generando una carga excesiva que es muy injusta. El modelo podría funcionar si viviéramos en una educación con muchas más herramientas, pero no después de una crisis y sobre todo con dejos de ideologización muy claros, ¿no? O sea, ¿qué hacemos estudiando la Revolución Cubana o el fraude electoral, según esto entrecomillado de AMLO? ¿Qué hacemos estudiando eso en primaria? La historia la escriben los que escriben los libros, desgraciadamente, pero ahora sí sé pasar. O sea, se reescribe la historia, se vuelve a interpretar. Bueno, siempre se ha dicho que la historia la escriben los ganadores. El problema es que van contra la Constitución haciendo una educación que no es científica. Es decir, pues existe una historia, ¿no? No la recuentes, no llenes... me parece un proceso maquiavélico porque le quitas las capacidades básicas a un niño para entender y le llenas el corazón de mentiras. Y entonces es como un caudillo pequeño que solo puede vivir de tus subsidios y no puede tener un empleo de calidad. No están inventándolo, entienden claramente lo que están haciendo y a mí sí me parte el corazón y me llena de coraje. Bueno, ante esa realidad, ¿qué podemos hacer? Resistir. Okay. Primero resistir, porque creo que tenemos que entender nuestro papel en la historia. La gente que crea catedrales, muchos no terminan de verlos. Es decir, la lucha que damos no siempre se ve el final. Y eso creo que es importante para todos los que creemos en nuestro país. Segundo, que seguir capacitando a los maestros desde lo que hicimos con Coparmex y los manuales, que además ustedes nos apoyaron y nos hicieron fuertes.
en todos los aspectos. Eh, Nosotros sí seguimos con una estrategia para seguir ayudando desde los municipios a los maestros, eh, eh, haciendo este punto intermedio en donde la SEP no llega. Es que también hay que entender que los países primermundistas entienden a la sociedad civil organizada haciendo política de manera continua, y hacer política es entrar en la política pública y no esperar que el gobierno resuelva todo. Entonces, yo lo resumiría teniendo esperanza, seguir con la resistencia y específicamente en la educación, capacitar a los profesores y exigir. Creo que este gobierno entiende amparar sociedad periódica, sociedad. A nosotros eso nos ha funcionado. A veces hemos pensado que si solo pudiéramos cambiar una variable en el país, esa debiera ser la educación. Es decir, la apuesta más importante del país, sobre todo en el largo plazo, es la educación. Porque los efectos de lo que dejemos de hacer en la educación, igual no los vemos mañana, pero los vamos a ver en el futuro, ¿no? De tal manera que esto que empezamos a hacer de capacitar a los maestros, de que los niños tengan y niñas pues, otras herramientas para aprender, pues esto va a redituar en el futuro. Platícanos un poco de tu visión de futuro de esa educación de calidad en México. Fíjate que, a ver, tendría que tener muchísimas cosas, pero eh, Patty Ganem generó un modelo clarísimo de cómo lograr desde preescolar, primero y segundo, una capacitación real a los maestros que incida en una lectoescritura eficiente. Y pareciera tonto, pero es la base de todo. Y hablo de educación inicial. Y otro punto que también me parece importante, no me quisiera ir a cosas muy grandes porque dices, ay, pues sí, en Noruega, ¿no? Felicidades por su nuevo método, pero aquí no llega. Es la educación dual, que creo que Coparmex tiene muy clara, es decir, ¿cómo logras que desde la educación media superior los chavos entren en las empresas, puedan tener una carrera técnica? Desdeñamos mucho las carreras técnicas en México, pero en los países primermundistas son muy bien pagados. La especialización de una persona en un trabajo específico es importante. Entonces, creo que a, que a corto plazo, si le entráramos desde esos dos lugares, es decir, hagamos esta capacitación para que tengan herramientas básicas de cómo entender el mundo y corregimos en una especialización para que puedan tener un empleo de calidad, me parece que por ahí podríamos ir haciendo un andamiaje. Ok. Hablando de educación dual, yo creo que vale la pena que nos expliques de qué se trata, ¿no? Cómo funciona, cuál es el objetivo y finalmente qué es lo que ha habido de resultados. Sí. Digamos que el único sistema, o por lo menos el más conocido que tiene la educación dual es CONALEP, ¿no? Lo explico un poco para que la gente, es un sistema que la gente conoce, pero regularmente un chavo de secundaria o prepa pues sale sabiendo todo y sabe nada, es decir, solo puede trabajar en el Oxxo porque en realidad no tiene conocimientos prácticos de nada. Pero el sistema dual tiene algo muy interesante en donde se empieza con teoría y la teoría cada vez se va reduciendo y la práctica empieza poca y termina casi en la empresa. Entonces, se hacen carreras técnicas, pero no piensa en carrera técnica corte y confección, ¿no? Es carrera técnica, especialización en la generación de motores automotrices. Y entonces, toda la capacitación se genera para que se aprenda, lo mismo que estamos viendo hoy aquí, ¿no? Cómo hay cosas que solo se aprenden en tierra, en el 3-2-1, en esas cosas que tienes que hacer mucho. Entonces, ¿cómo crece un país entendiendo que la clase media se puede dar cuando hay empleos técnicos de calidad, donde la gente puede tener un empleo normalmente bien pagado, que pueda darle una vida cómoda? No sé si se entiende, pero quisiera que no se desdeñara, porque esto fortalece a la industria, por un lado, y a la empresa, pero también a la persona que cada vez se va especializando más y que cuando entra a la empresa va teniendo un conocimiento que le permite también tener un aumento salarial de conocimiento y de transformación de su propia vocación. Sí, me hiciste recordar una anécdota sobre educación dual. Esto sucedió en Tlaxcala. Nos invitaron en el lanzamiento del modelo de formación dual a nivel universitario. Ya existe a nivel técnico, pero se lanzaba a nivel universitario. Interesante.
fuimos a Tlaxcala en una planta de autopartes alemana. Y yo confieso que no sabía que en Tlaxcala había industria. Yo tampoco. Pero esta empresa alemana nos dice que esa planta en Tlaxcala es la planta más productiva que tienen a nivel mundial. Y tienen precisamente en alianza con el CONALEP este modelo de formación dual. Y nos platicaban de un estudiante del CONALEP, un campesino tlaxcalteca, estudia en el CONALEP, entra a esta empresa y resulta que es muy abusado. Y entonces lo mandan a Alemania, digamos, una vez que termina los estudios, se queda a trabajar en la empresa, lo mandan a Alemania especializarse en un proceso. Y de ahí lo mandan a Estados Unidos a hacerse cargo de ese proceso en una nueva planta de esta empresa. Entonces, ¿cómo, digamos, un campesino en Tlaxcala, a partir de tener la posibilidad de estudiar, desde luego el CONALEP, pero también la posibilidad de que esto sea con formación dual, tiene la experiencia en una empresa y acaba haciéndose cargo de un proceso en una empresa en Me Estados gusta Unidos? muchísimo que lo digas porque me parece que la educación dual da el escalón y la escalera para que subas lo que tú quieras subir. Es decir, no es el límite, pero sí creo que era un poco como los aprendices de taller, ¿no? O sea, que ibas, perdón el término, pero es muy claro, como mamando el conocimiento dentro de la empresa. Entonces, y yo creo que yo debo confesar que uno de mis hijos trabaja en todos nuestros temas políticos y tiene 15 años y lo puedes oír hablar de política como cualquier político y tiene 15 años porque lo oye todo el tiempo y gana un salario digno. Él decidirá si ese conocimiento se queda ahí o luego toma otra carrera. El problema es cuando tenemos muchos jóvenes que hoy no entran a las universidades y es un drama durísimo en el Poli, en la UNAM, y se quedan con una prepa que no sirve para nada. Entonces, la educación dual te da una herramienta que puede ser un empleo de calidad o que te da un enorme conocimiento para seguir escalando. Y eso también es importante entenderlo. Y necesitamos a nuestros jóvenes aprendiendo desde jóvenes, porque si no salen de la maestría a los 27 queriendo ser jefes y no pasa, chavos. Sí, para nosotros como que ese caso y muchos otros nos confirman que el talento está igualmente distribuido y Así lo que es. tenemos que trabajar es en la igualdad de oportunidades. Y nos parece, y coincidimos contigo, de que la formación dual es una manera de dar esa igualdad de oportunidades a todos y esta combinación de estudio y trabajo, pues ha probado ser muy exitosa. Es algo que no inventamos, lo trajimos de Alemania hace más de 12 años, en donde es muy exitoso el sistema y que los estudiantes en un 90% se quedan a trabajar una vez que terminan los estudios en las empresas. Y ese es, digamos, un camino en donde vamos acompañando ese proceso educativo para incorporarlos en el trabajo, ¿no? Que no sea que estudian algo Que que luego no luego, se entiende. y luego llegan al trabajo y no saben lo que necesita saber para el trabajo que los están contratando en las empresas, ¿no? Fíjate que yo fui, gracias a Coparmex, becada por la OIT a un curso en Japón y nos explicaban que allá los perfiles, voy a decir una palabra que no es, pero que se entiende, son comparados por la empresa. Es decir, tú haces tu carrera toda la vida en una empresa y es un honor y te vas especializando. Lo que pasa es que para los jóvenes ya es muy difícil porque les cuesta mucho como quedarse en un área, pero la especialización creo yo que es el futuro de un trabajo. Es decir, nadie es licenciado en todo y nada. Y creo que este sistema oriental en donde van creciendo la empresa, este sistema alemán donde van estudiando el conocimiento específico, hace que que podamos tener un empleo de calidad. O sea, para mí, y volviendo a nuestro tema, lo más grave de nuestra educación y de nuestro sistema educativo hoy en día es que le está quitando la oportunidad a los mexicanos de poderse mantener por sí mismos. Y en palabras del Papa Francisco, habla que la forma más dura de quitarle la dignidad a un ser humano es quitarle la capacidad de autonomía para, para vivir por sí mismo y para mantener a su familia. Por eso también, y es un corte feminista, un anuncio, por eso también es tan importante que una mujer aprenda de autonomía económica, porque entiende de otra manera el mundo, porque puede hablarle de tú a un hombre, porque puede tener esta corresponsabilidad. Es decir, un ser humano encuentra su vocación en el trabajo
Y cuando le quitas esa oportunidad, entonces se vuelve esclavo del sistema. Y creo que es algo que han hecho consciente y malévolamente. Quisiera explorar una parte de innovación educativa. Eh, digamos, hablando del modelo alemán de formación dual, algo de lo que fuimos a ver a Alemania el año pasado es No me llevaron. puedes ir este año, Perfecto. un modelo educativo sin maestros. Es la École 42. Es un modelo que existe en muchos países del mundo. En América hay en Canadá, hay en Brasil y se está abriendo uno en Guadalajara precisamente. Es el conocimiento entre los participantes del equipo y es especializado para desarrollar código. Lo interesante es que los jóvenes salen con la capacidad de desarrollar código en los lenguajes y en las plataformas que ahí ven, pero en cualquier plataforma. Ha sido algo completamente revolucionario. De hecho, se abrió en Estados Unidos y luego se cerró porque no cabía en su mentalidad que hubiera una escuela en donde no había maestros y donde son los alumnos que van aprendiendo en grupo. Digamos, visitamos la École 42 en Alemania y desde el mismo entorno es algo diferente. Hay algunas áreas completamente en silencio. Hay otras áreas muy abiertas y de mucho ruido, y es como que cada quien requiere un entorno diferente para su aprendizaje. Quisiera preguntarte así a bote pronto, ¿qué te parece esa innovación educativa? Me hace pensar en el modelo constructivista, en donde, digamos que es el punto intermedio, donde el profesor no genera el conocimiento, pero que genera un andamiaje para que los alumnos, es decir, les pone las herramientas previas y guía, pero ellos mismos van haciendo esto. Y me parece que también está muy ligado casi a la mayéutica, o sea, sacar del alumno, está cuestionándolo la información. Es decir, creo que está muy ligado también a la generación de habilidades blandas. ¿Qué esperamos de una educación hoy en el mundo? Es un código de ética que permita que sigamos vivos. Unas habilidades blandas que permitan que la información vertiginosa sea utilizada de manera em, eh, ética y con calidad. Y creo también estas habilidades como trabajo en equipo, resolución de procesos. Y eso se da en un proceso de iguales. Cuando hay un maestro que habla y los demás se callan, todos estos procesos no se dan. Y por eso luego sales a la universidad, no te acuerdas de casi nada, porque todo fue teórico y tienes que volver a empezar en el mundo real. Pues tuvimos otro modelo de formación dual a nivel universitario un poco diferente, en donde para que te admita a la universidad tienes que tener ya trabajo. Y el esquema es que vas 3 meses a la universidad y 3 meses al trabajo y vas alternando 3 meses y 3 meses. Es un modelo nuevo. Me encanta. Me encanta porque me los imagino pidiendo trabajo y sería una situación interesante. O sea, porque para que los admita a la Primero, universidad tienen que tener el trabajo, ¿no? Y lo además son empresas que obviamente están convencidas de ese modelo de formación dual, ¿no? y lo comparo con las becas del bienestar, en donde se les da un dinero a los jóvenes no ligado al aprendizaje, simple y sencillamente porque existen y en ocasiones es mayor a lo que gana un papá. Y esto lo vimos en Seamos Héroes, en nuestra fundación, donde tenemos programas socioemocionales, justo en un CONALEP, donde una maestra nos explicaba, mira, esta beca no solo hace que el joven pues, ya no quiera estudiar, pues ya gana dinero. Ahora imagínate que nos pasó con un papá que era obrero en una construcción y su hijo llega con una raya, es decir, con una lana mayor de la que gana él. Destruyen a la familia. Entonces, el proceso no es dar becas que no están ligadas a la educación. El proceso es llevarlos a la vida real e ir formando. Es lo que hacemos los papás. Los sacamos al mundo, regresan. Me gusta un maravilloso libro que aprendí muchísimo en el máster que estudié, que se llama El lugar a donde se vuelve, ¿no? Que habla que la familia es como un surco donde un río a veces se seca y a veces regresa, pero el agua siempre llega al surco aunque construyas. Esa es la familia. Y así es la educación.
en donde el otro viene y regresa por esta asesoría, me parece un modelo sensato. Pero para eso tienes que tener estándares mínimos. Por eso cuando generas un nuevo modelo educativo dices, nomás arregla que entienda a leer, que entienda el mundo. Entonces ese es el grave problema, que tenemos un gap en donde vemos una educación internacional y luego vamos a las escuelas donde no hay agua, la puerta no corre, a los maestros les piden derecho de piso para llegar y si no los golpean, esta nota la vi en el Universal hace una semana. Sí, ¿cómo? El otro día un letrero en una escuela o derecho de piso, los niños nos regresan. ¿Qué estamos viendo en el país? ¿En qué momento permitimos que la autoridad de un maestro y la inocencia de un niño podía ser parte de un cobro? Esos son los dos Méxicos que tenemos hoy en día. Me gustaría movernos a otra área. Tú sabes, estamos trabajando en el modelo de desarrollo inclusivo, un modelo de país de largo plazo, en donde, pues desde luego, el modelo de desarrollo inclusivo establece que sí se requiere un desarrollo económico, que es necesario pero no suficiente, que requiere ir de la mano del desarrollo social. En ese desarrollo social, desde luego, está la educación de calidad, está la salud para todos, está también el tener un salario digno. Y también de la mano, además del desarrollo económico con desarrollo social, el desarrollo sustentable, o sea, que haya energía limpia, que haya agua, que haya un uso adecuado de los recursos naturales para que no nos acabemos los recursos que el planeta puede regenerar. Un segundo pilar habla de un país, un México con Estado de Derecho, donde se respeta la ley, un país con democracia, que tiene división de poderes, que tiene contrapesos, que tiene participación ciudadana, un país con seguridad, justicia y paz, en donde puedas circular en cualquier parte del país sin ser víctima de un delito, un país en donde defendamos las libertades, la libertad de expresión, la libertad de emprender, la libertad de educar, la libertad de elegir, un país en donde defendamos los derechos humanos, un país con ética e integridad para cerrarle el paso a la corrupción, en donde pidamos a cada persona, a cada organización, a cada empresa, a cada institución 3 compromisos: no participar en actos de corrupción, no permitir que haya corrupción y denunciarla cuando la vemos. Y un tercer pilar que habla de lo que podemos hacer las empresas y las organizaciones. Porque cuando vemos estos grandes desafíos, empezando por la educación, decimos, bueno, pues que lo arregle el gobierno, ¿no? ¿Qué puedo hacer yo? Pero cuando vemos, por ejemplo, que Coneval nos dice que muchos de los trabajadores que están en nuestras empresas dejaron la educación formal precisamente por la necesidad de trabajar, y que eso significa para ellos que no volverán a tener educación formal en 3 generaciones, es decir, que ni ellos ni sus hijos serán sus nietos los que vuelvan a tener educación formal. Pero ¿qué pasa si cada empresa, cada organización, acompañamos a estos trabajadores a completar esa educación formal mientras trabajan con nosotros y cerramos ese gap en una generación? Maravilloso. Y ahí desde luego hay iniciativas para cómo desde la empresa podemos contribuir a disminuir la pobreza de salud, la pobreza financiera, es decir, estamos aumentando gradualmente el salario mínimo, tenemos una meta de llegar a la línea del bienestar familiar y la invitación es a las empresas y organizaciones: no te esperes a que el salario mínimo llegue a ese nivel, si lo puedes pagar de una vez, págalo. Y hay una empresa que me dice, ¿por qué no damos un tercer nivel? ¿No? Muy interesante el testimonio de esta empresa que se preguntó, ¿cuánto le tengo que pagar a mis trabajadores para que además de que tengan la canasta alimentaria y no alimentaria para su familia, puedan pagar el crédito hipotecario de una casa de las que yo construyo? Y entonces llega él a ese tercer nivel y entonces dice, bueno, eso sube mis costos, los precios de las casas no cambian, tengo que ser más productivo. El enfoque que le da es poner a la persona al centro. Y entonces en las obras voltea a ver y pone al albañil al centro. Y entonces dice, a ver, ¿en dónde toma agua el albañil? Pues de una manguera o de la llave. Oye, esa agua no es potable. No le hace, ya están acostumbrados. No, a ver, agua potable.
Oye, ¿dónde comen? Pues mira, hacen su fogatita y a un lado en el piso se sientan, calientan las tortillas, sus taquitos. Oye, mesas y sillas, o sea, tratados con dignidad. El primer efecto es que de otras obras empiezan a llegar personal. Ellos no tienen problema de falta de personal. Pero lo más relevante es que la respuesta de la gente Es productividad. productividad. Y entonces él dice, se han hecho tan productivos que hoy la empresa es más rentable de lo que era antes, pagando mejores salarios. Entonces hemos llevado esta invitación a todas las empresas y organizaciones. Oye, revisa quién es el que gana menos en tu organización. Y a esos son los que tenemos que subir. Pero regresando al tema de la pobreza educativa, que esa, digamos, lo primero que le decimos a las empresas es, oye, ¿hasta qué grado estudiaron tus trabajadores? De entrada, no lo saben, ¿no? Entonces, lo primero es, tenemos que hacer un censo para ver cómo está, hasta qué grado estudiaron, cómo está su salud, cómo está su patrimonio, su pobreza financiera. Y, digamos, la invitación es, a ver, acompañemos a nuestros trabajadores para que completen esa educación formal. ¿Cómo podemos hacer esta idea en una implementación masiva? Porque de repente nos dice una empresa, oye, pues a mí me encantaría, pero ¿cómo le hago? Dices, bueno, pues hay una plataforma del Instituto de Educación para Adultos, el INEA, que está muy bien. Pues sí, pero ¿y los maestros? En fin, ¿qué pudiéramos hacer? ¿Qué se te ocurre, Paulina, para poder hacer una implementación masiva y así ayudar a todos estos trabajadores que puedan completar esa educación formal que dejaron trunca en algún momento de su vida? Nosotros lo aprendimos en la pobreza de la sociedad civil organizada. Es decir, toda la sociedad civil organizada y las asociaciones, pues, me gusta el término de un líder de sociedad civil que dice, somos siempre como familias de muchos hijos y entonces hay que apretar el presupuesto, porque cuando te gastas un peso en sociedad civil no es lo mismo que en empresa, o sea, sabes que es relevante. Y aprendimos a hacer dos cosas que creo que podrían ayudar en esto. Uno, estandarizar procesos, sistematizarlos, generar plataformas. Es decir, sí está la del gobierno, pero dejemos de pensar que papá gobierno resuelve todo. En países del primer mundo, las personas trabajan en 3 asociaciones per cápita. Entonces, asociaciones civiles. Entonces, tendríamos que formar con base a PISA cuáles son los aprendizajes mínimos esperados que deben de tener. Y luego ya hacen el examen en INEA. Pero haces la plataforma y segundo, o sea, eso nos ha ayudado muchísimo. Y segundo, lo que hemos aprendido desde nuestros cursos en las 3 fundaciones que presido es capacitar capacitadores. Es decir, generas un perfil de capacitador, le pides a la empresa que te dé 2 perfiles, juntas a 20 empresas, capacitas a los 40 capacitadores, que les da seguimiento a ellos con la plataforma que evalúa de manera sistemática, y entonces ya es una pirámide en donde tú tienes la plataforma que te ayuda con el trabajo que no tiene que ser humano, vamos a decir así, y tienes a los capacitadores que hacen este sistema constructivista donde no es maestro-alumno, sino que les dan el proceso y ellos son los que generan el conocimiento. Y entonces haces un efecto multiplicador, es decir, cuando nosotros, por ejemplo, capacitamos a Guanajuato, pues capacitamos en 3 sedes entre 500 y 700 o directores o jefes de sector, y ellos bajaron la información, pues si no, ¿cómo llegas con cada uno de los maestros de Guanajuato? Imposible. Entonces, creo que esa es la manera en la que uno tiene que llegar. Primero, hacerse cargo del problema. Decía, cuando le decían a Santa Teresa de Calcuta, no puedes cambiar el mundo, decía, sí, pero puedo cambiarlo para una persona, y entonces para él es el mundo diferente. O sea, dejemos de pensar que el cambio va a ser cuando cambie México, cuando venga un nuevo sistema. O sea, a ti te toca un círculo donde puedes hacer la diferencia. En tu empresa, en tu familia. Yo le digo a uno de mis hijos o hijas así, sí que bueno que quieras ir a misionar al Congo, pero estos 3 hermanos que tienes te tocan primero, Claro. ¿no? Entonces, Primero primero trátalos bien y luego vemos si misionas en el Congo. Porque a los jóvenes les encanta esa selfie, pero pues los hermanos son su primer trabajo. Entonces, lo mismo es con el empresario, con la mamá, con el ciudadano mexicano, te toca hacer justicia en tu coto de poder, vamos a decirlo. Y creo que en esta estandarización de procesos, en donde no se hace artesanal, no es una clase, no es una capacitación, es un proceso sólido pedagógico, estandarizado, con evaluación, capacitando a capacitadores, saliendo de este programa lo armamos. Algo adicional
que les proponemos a las empresas, además de acompañar a nuestros trabajadores a que completen esa educación formal, es levantar un poco la mirada y asegurarnos que los hijos de los trabajadores permanezcan en la escuela, ¿no? Porque esa es la apuesta a futuro. Si ellos se salen de la escuela, vamos a tener ese problema en el futuro. Entonces, parte de la propuesta que hacemos y que es, bueno, como conoces el modelo de desarrollo inclusivo, cómo podemos incidir. Y me encanta lo que nos platicas de que no se trata de resolver la educación para todo el país, sino justo en el pedazo de México que me toca. Ahí es donde puedo incidir, ahí puedo hacer el cambio, ¿no? En mi casa, en mi familia, en la empresa, en mi comunidad, y a partir de ahí podemos generar ese cambio para el país. El modelo de desarrollo inclusivo creo que ha sido complejo de entender, porque es complejo que la gente entienda un plan tan amplio a tan largo plazo en donde todos somos corresponsables. O sea, todos quieren una tarea fácil. O sea, la pregunta es cómo corregimos la educación en México. Esto es multifactorial. Entonces, me parece que con esta visión de modelo de desarrollo inclusivo hablaría de los pilares que son muy claros, pero creo que en la práctica sería entenderlo y ver cuál es mi tarea dentro de este proceso. Estamos acostumbrados a que todo es tan rápido, siempre estamos deprisa. Google no contesta en 4 segundos y nos sentimos molestos. Y no entendemos que los procesos históricos son así y la generación de cambios son así. Y creo que el modelo de desarrollo inclusivo es así. Va a funcionar cuando cada quien en conciencia tome el papel que le toca en la historia, sea al principio, en medio o viendo los resultados, pero Donde nos toque. donde nos toque estar. Sí, que por cierto, hace rato decías que la gente se quedaba con la prepa. Aquí lo que queremos es lograr que terminen la prepa. Lo que hemos visto es que si completan la educación preparatoria, las oportunidades laborales se hacen exponenciales. Entonces, ellos que dejaron trunca la primaria, el que puedan completar esa primaria y la secundaria y la preparatoria, les abre esas posibilidades laborales, ¿no? Ya sé que tú quisieras mucho más que la prepa, pero ese es lo que hemos visto como un escalón importante para precisamente las oportunidades laborales. Sí, creo que es. Yo me iría 3 pasos atrás con que puedan leer y entender el mundo. Hoy. Algo más sencillo. Muy bien, ¿te parece si pasamos a las preguntas con los jóvenes? Me parece muy bien. Muy Un bien, filtro. adelante. Hola, buenas tardes, muchas gracias, principalmente. Eh, Me llamaba mucho la atención el enfoque que se le da hoy en día a la educación. Pienso que ya ni siquiera como jóvenes buscamos un trabajo ya ni porque nos gusta o porque nos apasione, no vemos más allá. Eh, ¿De qué manera podemos impulsar ahora a las infancias, a las siguientes generaciones, a concientizar la educación de que vean que va más allá de lo que normalmente vemos hoy en día? Contesto yo. Voy a hablar como madre de 4 hijos, no como pedagoga. Y voy a hablar, un grupo de jóvenes me pidió una conferencia después de las elecciones y hacia dónde iban. Y yo puse, como lo hice como mamá, una foto de la mano de mi hija, que es atleta de alto rendimiento, gimnasta, que tiene carne viva y callos. Y les dije, nada importante se hace de un día para otro. Entonces, a mí me ha funcionado con mis 4 hijos, que desde el deporte o desde una disciplina, ¿entiendes? Y hablo desde un deporte de alto rendimiento como el piano, o sea, entiendes que todo arte, que toda ciencia la tienes que conquistar. Y eso te cansa y eso te desgasta y es 1 y 2 y 3 veces. Pero cuando los formas con ese rigor, luego entienden que lo efímero fácil llega, fácil te cansa, fácil te asquea. Entonces, creo que desde mi maternidad el tema es no paras hasta que seas especialista en algo. A mí me metieron en 10 clases diferentes y nunca hice un deporte hasta que este año decidí que me iba a retar a mí misma y hace una semana corrí 5 kilómetros, casi muero, pero ya
Entré al equipo elite de deportistas de mi casa, pero no quise repetir el patrón y creo que ellos entienden algo que no les tuve que explicar, lo han entendido. Porque además cuando vas conquistando algo que te duele, que te cuesta, cuando ves a una niña de 6 años que te llega con una ampolla y me dice, ¿me la cortas? O sea, me la cortas es quítame el pellejo para que siga. Cuando ves que hace eso, entiendes que entiende la vida. Creo que por ahí tendría que ser. Te complementaría diciendo que en México tenemos mucho talento Sí. y tenemos que creérnosla. Podemos competir con quien sea, a nivel internacional, con el que nos pongan enfrente. Y tenemos que asumir que tenemos ese talento y ustedes que tienen, digamos, el privilegio de estudiar en esta universidad, que tienen la posibilidad de acceder a este conocimiento, ahora sí que empodérense y pues hagan válido ese nivel educativo para competir con quien se ponga enfrente. Oye, ahora viste a Simone Biles hablándose a sí misma o a, perdón, pero los jóvenes lo van a entender, a Cristiano Ronaldo antes de dar el penalti diciendo, tú puedes, siempre lo has hecho, no vas a parar. Y estaba vocalizando, es Cristiano Ronaldo. Entonces es justo lo que dices, te lo tienes que decir Claro. y te lo tienes que creer. Si ellos lo hacen, pues nos toca también a nosotros. Claro que sí. Gracias. Hola, mi pregunta más que nada es en cuanto a que todos hemos crecido en un sistema educativo en el que nos hicieron creer que una calificación nos define y por ende como que nos programamos a aprendernos las cosas como si fuéramos un periquito de supermemoria textual de los cuadernos, presentabas el examen y se te olvidaba y no nos enseñaron, va a sonar un poco redundante, a aprender para que realmente la información se nos quedara. Y sobre todo en la pandemia que tenemos como esta laguna que mencionaste, ¿qué podemos hacer para que ahorita que estamos estudiando podamos aprovechar al máximo las herramientas que nos están dando? Y también para que podamos hacer un cambio con nuestros hermanos, con nuestra familia, enseñarles a que puedan aprovechar al máximo las oportunidades de educación que tienen en la escuela y como que quitarnos esa programación de que un número define qué tanto sabes o qué tan poco sabes. Me estaba acordando de unos amigos que tienen 3 hijos y los 3 son sobresalientes, así de que siempre sacan 10. Y entonces el incentivo que les ofrecieron fue que les daban un premio si sacaban un 7. Sí, claro. Sí, a ver, es que el número no te puede definir, ¿no? Lo importante es lo que sabes. Entonces, si tienes esa obsesión de que tiene que ser el 10 perfecto, te pierdes mucho en el camino. Y entonces es, pues, digamos, un incentivo disruptivo, ¿no? ¿Quién pensaría Sí. premiar a tus hijos para que bajen su calificación? En la casa tenemos el incentivo de si llegas con un reporte por haber defendido a alguien, o sea, es fiesta nacional, ¿no? Pero yo me iría con el tema de la metacognición que acabas de decir. En pedagogía, el proceso más alto de educación es aprender a aprender y se llama metacognición. Entonces, creo que es un proceso personal en donde te vas retando a ti mismo en un estándar que te pones. Es decir, no vas a cambiar que el mundo te ponga etiquetas. Hoy es la calificación, mañana él es algo. O sea, yo puedo salir y googlear mi nombre y me voy a encontrar 10 etiquetas. Yo decido si eso es lo que define lo que soy o lo que quiero llegar a ser. Entonces creo que es un poco de valemadrismo y mucho de metacognición y romper los esquemas, ¿no? Claro. Muchas gracias. De nada. Hola, ¿qué tal? A mí me gustaría saber, viendo lo del sistema de educación dual, hablan de una especialización en ciertas áreas, pero ¿qué criterio se toma para elegir dónde se especializa cada alumno? ¿Es a través de para qué es bueno o a través de qué es lo que le apasiona a esta persona? Es una gran pregunta. Me parece que otro gran problema que tenemos en el país es este diagnóstico vocacional. Lo hacemos muy tarde. Creo que la vocación tiene 3 factores. ¿Para qué soy bueno? ¿Qué amo? ¿Y qué transforma al país o al mundo? Es decir, para mí es un tesoro relevante. Voy a dar un ejemplo. Yo tengo una hija que es muy buena para las matemáticas y es muy buena dibujando. Entonces
vas para arquitecta, mamás, ¿no? Pero además le apasiona el arte y entonces una sobrina le decía, podría ser arquitecta y luego hacer una especialización en restauración. Ah, por ahí va. Pero entonces ahí va su mamá activista y le digo, ¿y eso qué va a cambiar el país? ¿No? O sea, que creo que cuando solo piensas en ti, pierdes perspectiva. Cuando estás yo, cómo amanecí, cómo vi, o sea, cómo transformas, cómo te sientes viendo al otro. No es un tema de caridad, es un tema de equilibrio. Entonces, ¿por dónde tiene que ir? Para mí son esos 3 factores. Y sí, mis hijos desde ya, hasta hacen el chiste, ya no se metan con el sistema educativo porque nuestros amigos ya están un poco hartos de, ¿no? Pero, pero creo que sí tienes que ver qué quieres dejar, ¿no? Es un tema de legado. Y creo que los grandes líderes, fíjate cómo hasta los presidentes buscan una obra, algo que fue su legado, dónde quedó su paso por el mundo. Entonces creo que tendría que ir por esas 3 cosas. Pero eso solo se logra en el silencio y los jóvenes hacen poco silencio. Cuando ves tus luces y tus sombras y decides qué hacer. Y perdón que me meta mucho en este tema, pero me encanta. En los temas de vocación en activismo, casi siempre son algo que te dolió y te marcó y que decides que puedes hacer un cambio para alguien, ¿no? O sea, yo he conocido grandes activistas hoy que entrevisté por el tema del Día Internacional de la Trata, pues es una mujer que vivió esclavizada, ¿no? Y dice, no soy víctima, soy sobreviviente. Y, 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 y creo que una forma muy bonita de ver qué vas a hacer en la vida es qué me marcó y qué quiero que no marque a los demás. Entonces, si mezclas todo eso en una buena receta, vas a hacer una cosa muy preciosísima, diría mi hija. Yo te diría que tienes que buscar esa búsqueda de en qué eres bueno, porque dices, oye, la formación dual, pues, ¿cómo te orienta, no? Tú decide qué es lo que te gusta, pero no que te gusta poquito, qué te apasiona, ¿no? Y esa búsqueda no es allá afuera, es en tu corazón. Y una vez que encuentras eso que te apasiona, entonces busca esa oportunidad, ¿no? Y desde luego en el camino tendrás que hacer sacrificio, ¿no? Ya nos platicó Paulina el sacrificio que hace su hija, ¿no? No hay nada que podamos conseguir si no hacemos sacrificio. Pero después del sacrificio, revisen en qué es en lo que estás contribuyendo. Y entonces eso te da ya una pauta de por dónde orientarte. Enfocándote que el principio es esa búsqueda en tu corazón, ¿no? Que a veces estamos buscando allá afuera cuando la respuesta está dentro, ¿no? Y para encontrar esa respuesta hay que hacer silencio, ¿verdad? Sí. Y lo que sí no es la receta es en donde gano más lana. O sea, esa es la fórmula para el desastre, porque además si no eres bueno no vas a hacer lana. O sea, las grandes ideas en consecuencia tienen una respuesta económica. Cuando eres el mejor en algo, sabes cobrarlo, pero es una consecuencia. Es como buscar la felicidad por la felicidad. O sea, es como querer agarrar agua con las manos. No funciona. Y he oído tantos jóvenes que escogen carreras porque ahí van a hacer lana. Y no funciona así tampoco. Bueno, pues muchas gracias, jóvenes. Pues regresamos, Paulina, para el cierre de este programa. Tus reflexiones finales, recomendaciones. Yo creo que la educación, como se llama nuestro programa educativo, la educación es tarea de todos. Es un tema de reeducarnos como ciudadanos, es un tema de ayudar a tener condiciones educativas de calidad a los que tenemos alrededor y espujar por un México donde todos tengamos un piso parejo. No es un tema de caridad, es un tema de justicia, de dignidad. Y creo que todos tenemos que seguir con esa esperanza y con ese amor al país y a su gente y a su diversidad. Y entender que la enorme riqueza de México es esa diversidad de culturas, de colores, de pensamientos. La educación nos hace entender que el diferente a mí me enriquece. Pero eso solo se entiende en una mente fina. Y me refiero fina a estudiada, a trabajada. Entonces tenemos que llegar a eso y dejar la vida en ello. Claro. Me hiciste recordar la historia de Eufrosina Cruz. La entrevisté aquí mismo
para los que nos están viendo, búsquenla Sí, en es los espectacular. distintos programas que llevamos de Conversando de cómo ella logra en ese pueblo, en la Sierra de Oaxaca, dar una vida diferente a los niños y niñas a partir de la educación, ¿no? Y bueno, no les platico más para que vean el programa, pero efectivamente hay, y buscan el programa, jóvenes. Aquí mismo lo grabamos. También refuerza que el talento está igualmente distribuido, ¿no? Y cómo cuando hay la decisión de alguien de incidir en su comunidad, de cambiar la comunidad, y lo persigue día con día, lo logra, ¿no? Así es. Pues muchas gracias. Es un honor. Yo te quiero agradecer el espacio, la casa que has hecho para mí de Coparmex y el modelo de desarrollo inclusivo que solo se ve en una visión alta de miras, con amor a la patria, con el poco entendimiento de la gente pequeña y la lucha de la gente que ve hacia el mismo objetivo. Así que por cada mexicano, muchas gracias. Muchas gracias, Paulina. Y bueno, seguiremos trabajando en esta difusión del modelo de desarrollo inclusivo y, como decías, que todos aquellos que piensan diferente nos ayuden a enriquecer con una visión diferente y tener ese modelo de país donde todos quepamos. Así mismo. Pues muchas gracias a todos los que nos han seguido en este programa, un programa más, un capítulo más de Conversando con esta iniciativa de Coparmex sobre el modelo de desarrollo inclusivo. Muchas gracias y hasta el próximo programa.